La anatomía de tu mayor adversario. Hoy hablaremos del gran dragón que custodia el tesoro más valioso que posees, tu potencial. Ese enemigo no vive fuera de ti, no lleva armadura, ni grita tu nombre. Es silencioso, paciente, y lo más peligroso de todo, habita en tu mente. Hablaremos del ladrón invisible que roba más sueños que cualquier otro poder en el mundo. Hablaremos del miedo. Piensa por un momento. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas llamadas no hiciste? ¿Cuántas ideas brillantes murieron en tu mente sin ver la luz del día? ¿Cuántas conversaciones importantes evitaste temiendo no ser suficiente? Si examinas cada una de esas ocasiones, la raíz es siempre la misma. Una palabra de 4 letras. Miedo. El miedo es el origen de la procrastinación, de la duda, de la ansiedad y del arrepentimiento. Es la fuerza silenciosa que empuja a millones de personas a conformarse con una vida muy por debajo de lo que realmente son capaces de lograr. Pero hay algo que debes saber antes de continuar este viaje. El miedo no es un hecho, es una emoción, una respuesta antigua, programada en tu cerebro. Y eso significa una sola cosa: puedes cambiarla. El origen del miedo. El miedo, esa sensación que aprieta el pecho y nubla la mente, no nació contigo. Fue heredado. Es un antiguo mecanismo de supervivencia, una herramienta que en su momento nos salvó la vida. Nuestros antepasados necesitaban el miedo a ser devorados, el miedo a quedar solos, el miedo a ser expulsados de la tribu. Porque en aquel entonces, el miedo protegía. Era una señal de alerta que mantenía el cuerpo preparado para correr, pelear o esconderse. Pero hoy, ya no hay tigres acechando entre los arbustos. El 99% de los miedos que experimentas no tienen que ver con la supervivencia física. Son miedos psicológicos, creados por tu mente. El miedo al fracaso, al juicio, al rechazo, a no ser suficiente, a perder algo que aún ni siquiera tienes. Y aquí viene una verdad liberadora. Si el miedo es producto de tus pensamientos, entonces puedes transformarlo, porque tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien los observa. Y cuando tomas conciencia de eso, el miedo deja de ser una prisión para convertirse en una puerta que puedes abrir. El miedo no es tu enemigo. Es solo un eco antiguo, una voz que puedes calmar, una señal que puedes reinterpretar. El miedo al fracaso y la zona de estancamiento. De todos los miedos que nos dominan, el más común y silencioso es el miedo al fracaso. Ese miedo que te susurra al oído. ¿Y si no funciona? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si pierdes lo poco que tienes? Ese miedo te encierra en lo que llamas zona de confort. Pero en realidad, no hay nada confortable ahí. Es una zona de estancamiento, una prisión disfrazada de seguridad. El miedo al fracaso es un ilusionista hábil. Te convence de que es mejor no intentarlo, que es más seguro no avanzar. Pero las personas que logran grandes cosas comprenden una verdad simple y poderosa. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del éxito. Nadie alcanza la cima sin haber tropezado una y otra vez. Cada caída es solo un ensayo, cada error una lección disfrazada. El fracaso no es un muro, es una escalera, y cada peldaño que subes te aleja del miedo. Thomas Edison falló miles de veces antes de crear la bombilla. Cada intento era una semilla de claridad. Aprendió lo que no funcionaba, hasta que encontró lo que sí. Así es como debes ver el fracaso, no como una pérdida,
sino como una oportunidad para empezar de nuevo, pero esta vez con más sabiduría. El miedo te dice ¿y si caes? Pero la mente valiente responde ¿y si vuelo? Cada vez que eliges intentarlo a pesar del miedo, el dragón se hace más pequeño y tú te haces más grande. El fracaso no te derrota, te entrena. Existe otro miedo, tan poderoso como el miedo al fracaso, pero más silencioso, más íntimo. Es el miedo al rechazo, el miedo a no ser aceptado, a ser juzgado, criticado o ignorado. Ese miedo te empuja a convertirte en alguien que no eres, a cambiar de colores como un camaleón social, solo para encajar, solo para no sentirte fuera. Pero cada vez que ocultas lo que realmente piensas, cada vez que niegas lo que sientes por miedo a no gustar, te vas perdiendo un poco más de ti. Tu alma se vuelve más silenciosa y la voz de los demás se hace más fuerte. El origen de este miedo está en una necesidad humana muy antigua, la de pertenecer, pero se vuelve tóxica cuando le entregas a los demás el poder de definir tu valor. Déjame decirte algo. Las personas que realmente importan, aquellas que te aman de verdad, te respetarán mucho más cuando seas fiel a ti mismo. Y las críticas o juicios que recibas casi siempre hablan más de las limitaciones de quien las dice que de tus propias capacidades. Así que deja de buscar aprobación en los ojos ajenos. Aprueba tu propia vida. Reconócete. Abrázate. Cuando te aceptas por completo, el rechazo ya no tiene poder, porque nadie nace temiendo el rechazo. Un bebé no se detiene a pensar si se verá tonto al caer. Se levanta, ríe y vuelve a intentarlo. Ese eres tú, en tu estado más puro, libre, valiente, auténtico. Recuerda, el mundo no necesita una copia de alguien más, necesita la versión más real de ti. La ley de sustitución, el control mental. Ahora que comprendes la naturaleza del miedo, es momento de tomar el control de tu mente. Existe una ley mental tan poderosa que cuando la dominas, te conviertes en el arquitecto consciente de tus pensamientos. Esta ley se llama la ley de sustitución. Tu mente solo puede sostener un pensamiento a la vez. No puede pensar en miedo y en gratitud al mismo tiempo. No puede sentir ansiedad y entusiasmo en el mismo instante. Uno de los dos debe dominar. Y la pregunta es, ¿quién está a cargo de la cabina de proyección de tu mente? ¿Eres tú quien elige la película que se proyecta o has dejado que el proyeccionista del miedo repita la misma historia una y otra vez? La ley de sustitución te da el poder de cambiar la película, de apagar la escena del miedo y proyectar una nueva historia, una donde tú decides cómo reaccionar, cómo pensar, cómo sentir. Cuando un pensamiento de duda intenta entrar, tienes la opción de sustituirlo, de reemplazar el no puedo por un ¿cómo puedo?, de cambiar la imagen del fracaso por una visión clara de tu éxito. Esto no es optimismo ingenuo, es disciplina mental, es entrenamiento de alto rendimiento para la mente. Cada vez que sustituyes un pensamiento de miedo por uno de coraje, estás reprogramando tu cerebro, fortaleciendo las conexiones neuronales del valor, entrenando a tu mente para elegir la luz en lugar de la sombra. Imagina tu mente como un jardín. Si no haces nada, las malas hierbas crecerán solas. Pero si decides ser el jardinero consciente de tus pensamientos, puedes arrancar el miedo en cuanto aparezca y plantar en su lugar las semillas de la fe, de la acción y del propósito. Esa es la esencia de la ley de sustitución. No luchar contra el miedo, sino reemplazarlo.
no huir de la oscuridad, sino encender la luz. Tú eres el director de tu película mental, y cada pensamiento que eliges proyectar define la historia que estás viviendo. El miedo al fracaso se alimenta del vacío, de la incertidumbre, de no saber exactamente hacia dónde vas. Cuando tu mente no tiene dirección, empieza a llenar los espacios con sus propios monstruos. ¿Y si no lo logro? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? Pero hay una luz que disuelve esa niebla, y esa luz se llama claridad obsesiva. La claridad es como un faro que corta la oscuridad del miedo, pero puedes encender la luz. Cuando defines con precisión lo que quieres, cuando plasmas tus metas por escrito y les das una fecha, le estás dando una orden directa a tu mente subconsciente. Esto es hacia dónde voy. Y en ese momento, el miedo deja de tener terreno fértil, la ansiedad por propósito y el miedo por claridad. Cuando tu mente está ocupada en construir, no tiene tiempo para temer. La claridad no solo elimina el miedo, lo transforma en combustible. Y esa es la magia del enfoque. El miedo desaparece cuando sabes exactamente hacia dónde vas. El miedo al rechazo se alimenta de una sola raíz: la falta de amor hacia uno mismo. Tu autoestima es cuánto te gustas a ti mismo. Tu autoconcepto es lo que crees que eres capaz de ser. Y la buena noticia es que ambos son aprendidos. Y lo que fue aprendido puede ser reaprendido. El nuevo lenguaje empieza con una frase simple, 3 palabras que, si las repites con convicción, pueden cambiar tu destino. Me gusto a mí mismo. Repítelo al despertar, cuando te mires al espejo, cuando camines por la calle. Al principio puede parecer extraño, forzado, pero con cada repetición estás reescribiendo tu historia. Cada vez que dices, me gusto a mí mismo, le quitas poder a la crítica y se lo devuelves a tu corazón. Cuando te gustas, el mundo ya no puede rechazarte, porque tu valor ya no depende de su aprobación. Las palabras negativas de otros dejan de doler, porque sabes quién eres y cuánto vales. Crea tus propias afirmaciones. Soy capaz. Soy suficiente. Estoy aprendiendo cada día. Estoy en paz conmigo mismo. Dilo con el corazón. Escríbelo. Siéntelo. Tu subconsciente escucha cada palabra y empieza a transformarse. Tu mente se convierte en lo que le repites a diario. Si te hablas con amor, florecerás. Si te hablas con duda, te marchitarás. Así que aliméntala con ternura, con respeto, con fe. Recuerda, no puedes amar la vida si no te amas a ti. Y no puedes conquistar tus miedos si sigues rechazando a la persona más importante de todas, tú. Después de entender tu mente, llega el momento de conquistarla. Porque el miedo no se elimina pensando. El miedo se vence actuando. Existe una ley simple, pero transformadora. No necesitas tener coraje para actuar. Necesitas actuar para tener coraje. La mayoría espera a que el miedo desaparezca antes de dar el primer paso. Dicen, cuando me sienta preparado, lo haré. Cuando tenga más confianza, empezaré. Pero ese día nunca llega. Esperar a no sentir miedo es como esperar a que todas las luces de la ciudad se pongan en verde antes de conducir. Nunca saldrás del garaje. La verdad es esta. El coraje aparece después de la acción, no antes. En el instante en que das el primer paso, la mente deja de fabricar excusas y empieza a enfocarse en la tarea. Porque según la ley de sustitución, no puedes concentrarte en el miedo y en la acción al mismo tiempo. Cuando actúas, el miedo no tiene espacio para respirar.
Cada vez que enfrentas algo que temías, estás haciendo un depósito en tu cuenta de coraje. La primera vez, tiembla todo tu cuerpo. La segunda, tiembla solo tu voz. La tercera, te das cuenta de que el miedo era un espejismo. Y llega un día en que aquello que antes te paralizaba se convierte en rutina, porque la competencia y el miedo no pueden coexistir. Empieza con pasos pequeños, la acción genera movimiento, el movimiento genera impulso, y el impulso destruye el miedo. Así que, cuando sientas que el temor te susurra, espera un poco más, respóndele con 3 palabras que transforman destinos. Lo hago ahora, porque cada paso que das es una victoria sobre el dragón del miedo. Llegar hasta aquí ha sido un viaje interior. Has comprendido el miedo, has aprendido a sustituirlo, has encontrado claridad, autoestima y acción. Pero el objetivo final no es vencer un miedo ocasional. Es convertirte en una persona valiente por naturaleza. El coraje no es un momento, es un músculo. Y como todo músculo, solo se fortalece con la práctica constante. Ser valiente no significa no sentir miedo, sino actuar a pesar de él. Una y otra vez, hasta que la acción se convierta en tu reflejo natural. Cada día que eliges el pensamiento correcto, cada meta que revisas, cada afirmación que repites, cada paso que das, estás construyendo las vías neuronales del coraje. Así que hoy, da un paso más. Hazlo aunque tiemble tu voz, aunque el miedo susurre, porque del otro lado del miedo no hay vacío, hay vida. El futuro no se espera, se construye, y el tuyo empieza ahora.